Buenas noches a todos. Sean muy bienvenidos. Buenas noches, doctora Gabriela. Buenas noches. Muy bien. ¿Y ustedes? Bien también. Están todos empezando, saludando. Buenas noches a todos. Sean muy bienvenidos a nuestro Web Hour. Estamos hoy día con la presencia de Laura, la traductora, y quien quiera escuchar la traducción en español, basta activar la interpretación acá en los botones de abajo. Estamos hoy día con la doctora Gabriela. Es un honor recibirte en nuestro Web Hour. Hoy día estará hablando sobre un asunto que siempre nos preguntan en nuestro departamento clínico. Yo soy Luisa, soy ortodoncista, estoy siempre en contacto con algunos doctores que ya veo con nosotros. Nuestro chat estará abierto para que puedan hacer preguntas. Vamos a ir leyendo y conversando juntos. Y vamos respondiendo las preguntas de a poco. Doctora, esté cómoda, puede llamarme si es necesario y vamos siguiendo. Muchas gracias, de acuerdo. Voy a compartir mi pantalla y ya empezamos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, perfectamente. El audio y la pantalla. Como no veo la pantalla, por favor, si me avisas si es que hay preguntas y puedes interrumpirme caso necesario. Yo te voy avisando a medida que surjan las preguntas. Primero, muchas gracias a la Angel, a Aditec por la invitación para estar hoy con ustedes. Es un gran placer compartir con ustedes que dedicaron su tiempo para estar hoy, este miércoles de noche. A veces es muy difícil, han trabajado todo el día o ministrado clases o estado en clases desde temprano y ahora estamos a las 7 de la tarde para aprender un poco más sobre lo que nos dedicamos todos los días. Es muy agradable. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Elegí hablar hoy día sobre un tema que me parece que cuando hablamos sobre alineadores son puntos esenciales para que podamos conducir de manera adecuada los casos. El título de mi clase es Planificación virtual en alineadores, estrategias para movimientos ortodónticos predecibles. Es lo que más buscamos cuando se habla en tratamientos ortodónticos, ya sea con alineadores o otro sistema. Traje una línea de raciocinio alineando los conceptos básicos de ortodoncia en la ortodoncia fija y traigo todo este conocimiento para aplicar en los alineadores para obtener resultados más predecibles, que podamos corregir de manera más predecibles. Antes de empezar la clase, la charla, me voy a presentar. Pienso que hay personas que me conocen y personas que no me conocen. Yo soy Gabriela, soy de una ciudad del interior de Sao Paulo que se llama Bauru, también conocida como un gran polo de odontología. Hay muchos odontólogos, muchos ortodoncistas, principalmente por la universidad localizada acá. Incluso es un gusto decir que esa universidad me graduó como ortodoncista. Soy ortodoncista por la USP. Concluí mi graduación el año pasado y puedo decir que gran parte de mis días y de mi tiempo me dedico a la práctica clínica, ya sea con alineadores como con tratamiento convencional, ya sea con adultos como con niños. Tienen un espacio muy grande en mi corazón para el tratamiento de ortodoncia infantil. Mi padre y yo publicamos un libro sobre ortodoncia infantil. A quien no lo conoce, ya se lo indico. Entonces es un gran gusto estar con ustedes hoy y ahora que ya nos conocemos un poco, la charla queda más cómoda y ustedes se sienten más cómodos para preguntarme lo que deseen a cualquier momento. Entonces vamos a empezar. Básicamente lo que me gustaría traerles son
tres puntos muy importantes cuando hablamos de tratamientos de ortodoncia, ya sea con alineadores, ya sea con aparatos fijos. Ustedes van a ver que hago bastante esa asociación. Voy a hablar sobre cómo realizo la planificación virtual de manera más predecible, ya sea con pacientes que presentan apiñamientos, ya sea con pacientes que presentan curvas de SPI relevante para corregir ya sea una oclusión de clase 1 con mordida profunda, una presencia de apiñamiento inferior, o en la clase 2, que es algo muy frecuente en las malas oclusiones. Y también voy a hablar sobre los cierres de espacio con alineadores, ya sea debido a una extracción o un diastema, o un cierre de espacio por una retracción anterior, de una mala oclusión de clase 2 tratada con distalización, y es de lo que voy a tratar en esta clase. Mi charla tendrá tres grandes etapas con algunas ideas, algunos tips que espero contribuyan para sus prácticas diarias con alineadores. Empezaré hablando sobre predecibilidad. Se habla mucho sobre cómo prever, de qué se trata la previsibilidad. Básicamente se trata de la calidad de lo que se puede predecir, la capacidad de saber con anticipación lo que va a pasar y traer seguridad y traer expectativas claras sobre el futuro. No hay nada más especial que poder tener esa previsibilidad, es lo que más buscamos dentro de ortodoncia. Empezar un tratamiento realizando una mecánica que sabemos exactamente cómo irá a funcionar. Creo que todos los que están aquí hoy ya trabajan con alineadores y también trabajan con ortodoncia convencional fija y pueden estar empezando en alineadores, pero seguramente trabajan con ambos. Yo empecé con la ortodoncia convencional fija y muchos de esos conceptos establecidos durante mi aprendizaje, yo los traigo para la parte de los alineadores. Y cuando se hace, al hacer esa asociación de manera clara, la planificación que se hace con la ortodoncia fija y con alineadores fluye de manera más fácil, se vuelve más fácil la planificación. Básicamente, ahora que ya sabemos de qué se trata la previsibilidad, lo que buscamos, voy a hablar sobre los casos en que tenemos apiñamientos dentarios anteriores. Me gustaría indicarles que en estos casos, ¿qué es lo que podemos hacer para planificar de manera virtual la corrección de este apiñamiento de manera a tener una previsibilidad? Al hablar sobre los tratamientos, tenemos un concepto que quedó un poco antiguo, pero al hablar sobre apiñamientos nos venía mucho a la mente los desgastes para poder rotacionar y corregir rotaciones. Pero no siempre se necesita hacer eso para corregir las rotaciones. Tal como en la ortodoncia fija, cuando necesitamos rotaciones, se puede alinear y mover las piezas dentales de otra forma. Cuando se necesita o se requiere una mecánica auxiliar, también se puede usar. Con los alineadores es lo mismo. Al hablar sobre la corrección de los apiñamientos anteriores, ya sea superior o inferior, donde se presentan grandes rotaciones, lo que siempre considero al principio en mi planificación virtual es el coeficiente de conversión cero. Si tengo un paciente con apiñamiento dental, lo que le solicitaré a mi técnico es que realice la corrección con coeficiente de corrección cero, el ground tripping o este movimiento de bien Ivan. Al pedir esta corrección, yo solicito que se le dé espacio a estas piezas dentales para que todas estas piezas que están apiñadas y rotacionadas se puedan caber en la arcada de manera a quedar alineados. Se vestibulariza, se abren espacios con grandes rotaciones, se realizan las rotaciones y en ese momento
los dientes están separados y después se cierran esos espacios con una retracción. Básicamente, al realizar un tratamiento de estos, op- por coeficiente de colisión cero y no ir directamente a IPR de primera. Hay algunos casos en que cabe una IPR, son casos en que generalmente hay triángulos negros, por ejemplo. Pueden ver que este concepto no es algo que yo estoy creando en este momento, este coeficiente de colisión cero. En este movimiento es algo que ya se hace en la ortodoncia fija y a veces no nos damos cuenta. Cuando tenemos un apiñamiento, ¿cómo lo corregimos? Se pegan los brackets y se alinean con los hilos de níquel titanio. Y esos hilos, al pasar por los brackets, lo que hacen es empujar los dientes hacia adelante para que se acomoden. Entonces, al mismo tiempo, estoy vestibularizando y alineando para que las piezas dentales se acomoden. Incluso este es un caso tratado con aparato autoligado, que yo creo que funciona muy bien. El hilo queda exactamente dentro del slot y eso hace con que el apiñamiento se solucione de manera muy efectiva. A partir del momento que vestibularizamos estos dientes y les damos espacio para que se puedan acomodar, logramos esta alineación. Lo mismo podemos asociar en los casos en que hay grandes rotaciones, como pueden visualizar en la imagen, y no existe espacio para solucionar. Se genera este espacio entre las piezas dentales para poder hacer la rotación y que encajen de manera alineada en la arcada. En la ortodoncia fija, eso siempre estuvo muy claro. Necesario abrir espacios o pasar un hilo y alinearlos. El concepto de coeficiente de colisión cero, este movimiento, viene de la ortodoncia fija, que lo traemos de manera intuitiva y a veces no lo notamos. Para visualizar, les traigo un caso de un paciente joven que, como pueden ver, al llegar a la clínica, su gran queja ya había realizado un tratamiento de ortodoncia y no había utilizado las contenciones. Entonces, podría ver las rotaciones de los dientes, este espacio oscurecido debido a la retroinclinación de los dientes, de los premolares y molares, y eso era su gran molestia. Cuando evaluamos la oclusión de este paciente, podemos ver del lado derecho que tiene una mala oclusión de clase 1 y del lado izquierdo una pequeña relación de clase 3 que solicita una pequeña distalización de la arcada inferior para solucionar la mala oclusión y también presenta un gran apiñamiento en la arcada superior e inferior, que era una gran queja de ese paciente, le dificultaba la higiene y le traía problemas estéticos. Al evaluar el rostro de este paciente, podemos ver que tiene un rostro recto, a pesar de presentar algunas características como por ejemplo el labio superior está un poco adelante, pero atrás del labio inferior y esto es muy agradable y eso es debido a la retracción de los dientes y pierde este soporte labial, pero posee una sonrisa un poco comprometida. Cuando al evaluar la radiografía del paciente, no hay nada que nos preocupe demasiado. Tenía los terceros molares que se fueron retirados y al evaluar la teleradiografía podemos ver una pequeña problema en las bases óseas que nos preocupa un poco. Este paciente llegó a la clínica decidido a hacer un tratamiento con alineadores debido al boom, a la moda de los alineadores. Ellos ya solicitan por ser más estético, por menos visible y lo que planificamos en este caso básicamente fue una expansión para no tener ese
esos puntos oscuros que era su queja y la corrección de las rotaciones, ya sea en la arcada inferior como superior, manteniendo el concepto de coeficiente de colisión cero, abriendo espacio, corrigiendo las rotaciones y luego haciendo la retracción, además de la distalización en la parte inferior de la clase 3. Aquí se puede ver perfectamente que los dientes se vestibularizan al rotacionar, se abre espacio para que todas las piezas dentales se acomoden y después el cierre. Lo mismo en la arcada inferior, se abren espacios, se alinean las piezas dentales y después se retraen. También les traigo una vista lateral donde se puede ver que la parte derecha no tengo movimientos y del lado izquierdo, donde tenía la clase 3, se hace la distalización secuencial del arco para corregir la mala oclusión. Y por fin la retracción. Entonces podemos ver que tenemos un seguimiento del paciente aquí con el alineador de número 9 y con esta planificación fue posible proporcionar resultados muy buenos. Esto funciona de manera muy efectiva y predecible. Al vestibularizar estos dientes se crean espacio para que estos dientes se alineen y se acomoden dentro del arco. Pueden ver que hay algunos diastemas aún, los espacios aún no fueron completamente cerrados y en el arco inferior todas las rotaciones ya fueron corregidas y por el lado derecho tenemos una clase 1 y del lado izquierdo una ligera sobrecorrección de esta mala oclusión. Este paciente estaba usando elásticos de clase 3, fue muy colaborativo, entonces tuvimos una corrección, nada para asustarse, pues se logra fácilmente. Para obtener nuevamente la relación anterior y vengo acompañando y siguiendo para concluir. Se puede visualizar que en el alineador de número 9 tenemos espacio para la rotación de las piezas dentales y también se expande los dientes posteriores como en total. Y aquí podemos ver en el alineador 12, algunas semanas después, los diastemas se vienen cerrando, los dientes ya están más alineados entre ellos, en la arcada inferior ya se ven perfectamente alineados y en el arco superior finalizando el cierre de espacios y también vamos controlando esos espacios. Se puede ver que con el alineador 12 este paciente usaba los elásticos por 16 horas, fue muy colaborativo, le reducimos para 8 horas durante la distalización secuencial. No me gusta remover las gomas, los elásticos de manera bruscas para tener estos cierres de espacios. No me gusta perder este anclaje, entonces me gusta mantener los elásticos por un tiempo reducido, pero con seguimiento próximo para ver esa relación de los molares y los caninos. Y al pasar a 8 horas, el encaje mejora, la relación bilateral, los espacios anteriores vienen cerrándose con los incisivos anteriores. Este caso aún sigue en tratamiento, se encuentra algunos alineadores, aún le faltan, unos 6 si no me equivoco, para concluir, y consiste en terminar los cierres de espacios en la arcada superior, en la retracción anterior inferior del lado izquierdo para concluir la corrección de esa mala oclusión. Entonces, cuando planificamos de manera correcta, los movimientos ocurren de la manera que queremos. Me gustaría resaltar la necesidad de dar espacio, pues en una mala oclusión con gran rotaciones y necesito corregirlas, sin tener espacio, esa rotación no va a ocurrir porque una pieza dental va a chocarse con otra. Entonces es muy importante esa atención en los casos en que tenemos grandes rotaciones y grandes apiñamientos por corregir. Entonces pueden ver en el alineador 21, si no me equivoco, la corrección que ya fue
donde hubo espacio para que la rotación pudiera ocurrir de manera predecible. Lo mismo en la arcada inferior, donde vemos un apiñamiento absolutamente corregido en la arcada inferior, lo que es muy positivo. Entonces se puede ver que en esta primera parte de la charla yo quise empezar con apiñamientos, pues al hablar en ortodoncia, lo que primero se nos ocurre es nivelar y alinear cuando vemos en ortodoncia fija. Ese es el primer concepto que me parece importante para cómo hacer una buena planificación virtual en esos casos. Entonces, siempre optar por coeficiente de colisión cero, porque es más fácil rotacionar teniendo espacio, darle espacio para las piezas dentales que se puedan acomodar. ¿Ok? La segunda parte de la charla me refiero sobre la corrección de la curva de Spee. Vengo siguiendo el siguiente raciocinio. Hablando primeramente sobre apiñamientos y rotaciones y ahora sobre curva de Spee, lo que también sigue la secuencia de la ortodoncia fixa. Uno evalúa, planifica para después de la planificación poder hacer una corrección. Sin planificar los arcos es muy difícil hacer una corrección sagital efectiva. Al hacer un lineamiento excesivo, también no vamos a lograr una relación adecuada al punto de llegar a una guía de caninos y anteriores. En la fase de la curva de Spee, lo que les traigo es que en el momento de corregir esas curvas, ya sea en la arcada superior o inferior, lo que necesitamos hacer es, al mismo tiempo de intruir los incisivos, hay que vestibularizar los incisivos. La corrección de curva de Spee no es pura. Tenemos una intrusión y también una vestibularización. Esos dos puntos deben ser considerados. Quiero traer también de algunos conceptos de la ortodoncia fija. Como pueden ver, en este caso tiene una clase 1 por el lado de derecho. Ya se había hecho un tratamiento con alineadores, pero se puede notar que existe una mordida profunda. ¿Y cómo lo podemos corregir? Con el aparato fijo. Trabajamos con arcos, con curvas reversas y acentuadas a depender del arco con que se trabaja. Un arco inferior se trabaja con curvas reversas tipo 1 o 2, si es que se usan los molares o no. Ya en la arcada superior se trabaja con una curva más acentuada, tipo 2. Cuando trabajamos con esta curva reversa, ¿de qué manera se trabaja? Tenemos un arco con incisivos instruidos y vamos a sobrecorregir. El hilo va hasta hacia abajo. No quiero esos incisivos allá abajo. Quiero provocar un efecto para planificar el arco. Antes de no hacer mucho para tener poco. Mi papá siempre me enseñaba y eso se me quedó marcado. Al pensar de esa manera, para corregir una curva de Spee, trabajamos con arcos de curva reversa con una profundidad mayor. Esto lo traemos para la planificación virtual. Al pensar en la planificación virtual, queremos tener una idea de dejar la boca perfectamente planificada, pero a veces no ocurre. A veces resulta con los incisivos sin torque, incisivos de tope. Lo que se hace en esa planificación virtual es aplicar las fuerzas que estamos haciendo con los alineadores. Al entender que la curva reversa está aplicando fuerza en esos incisivos, lo que se hace en los incisivos en tu planificación virtual es la fuerza que se va a aplicar en las piezas dentales para corregir esos puntos. Como en la ortodoncia fija, uno trabaja con esas
curvas con los hilos, se puede también planificar el arco. Y luego se empieza a trabajar con los hilos y alambres rectos y pasivos. Para visualizar esto en los tratamientos con alineadores, traje un caso de un paciente joven que estaba con 13 años. Llegó a la clínica, ya había hecho otra cita con otro ortodoncista y su queja, la queja del paciente es que tenía un segundo premolar con mala posición y sentía la necesidad de, le habían indicado una cirugía, entonces él vino para una segunda opinión que no necesitara la cirugía y voy a mostrar cómo lo hice de manera no cirúrgica. A pesar de su queja, podemos ver diversas características en esta mala oclusión. Se puede observar que este paciente tiene una mala oclusión de clase 1 de molares de modo bilateral. Se puede ver por la relación de los molares, también por la relación de los premolares. Se observa un apiñamiento en la región anterior inferior y también, además, tenemos una mordida profunda en la región de los incisivos al mirarlo desde adelante. Los incisivos inferiores están cubiertos por los incisivos superiores. Eso ocurre cuando tenemos apiñamientos en el arco inferior y se reduce el arco inferior. La tendencia es que los incisivos superiores tengan más espacio para inclinarse. Y esto se puede ver en las fotografías laterales donde se ve que están inclinados o verticalizados los incisivos superiores. En un caso como este, la planificación incluye abrir espacios para poder solucionar los apiñamientos, corregir esta curva de Spee, manteniendo la relación de los molares, que en casos sin extracción sería considerado lo ideal. Y al tener un caso con curva de Spee a solucionar junto con apiñamientos, es algo favorable porque al corregir el apiñamiento, la vestibularización para corregir el apiñamiento ya introduce una corrección de la mordida profunda. En esos casos se vuelve más previsible la corrección. Podemos ver el rostro del paciente, es un rostro agradable. El labio superior está adelante del labio inferior, lo que es positivo. Además, el celamento labial, pero con la sonrisa comprometida. Al evaluar la radiografía del paciente, podemos ver cuál era la queja real del paciente, que se trataba de este premolar levemente chueco que tardaba en llegar a su posición. Podemos ver que nuestra planificación no se redujo a solo esto. Se van a poder ver la abertura de espacios para este canino, también la corrección del apiñamiento y de la curva de Spee, y les voy a mostrar cómo se logra esto de manera más previsible. En la teleradiografía se puede ver también la verticalización de los incisivos, ya sea inferiores como superiores. Y por fin, la planificación para este paciente. Su planificación involucró 31 alineadores. Cuando hablo mucho, necesito hacer algunas pausas. ¿También les sucede a ustedes? ¿Todo bien? Por el momento, sin preguntas, por eso no te he interrumpido hasta ahora. Muchas gracias. Aprovechaste mi pausa. Muy bien. Siguiendo. En la planificación de este paciente, ¿cuáles son los puntos importantes? Planificamos la abertura de espacios, la corrección del apiñamiento del arco inferior. Cuando
voy corrigiendo esa vestibularización y voy intruyendo al final para corregir la curva de SPI. Se puede ver que la planificación de este paciente no terminó como me gustaría concluir un caso. No nos gusta concluir un caso con los incisivos de topo. Nos gusta preferimos tener un poco de espacio, algunos milímetros. Pero a la medida en que voy planificando de manera virtual, puedo evaluar la fuerza que quiero aplicar en ese paciente para tener el resultado. Como en la ortodoncia fija, podemos hacer curvas reversas exageradas para obtener un resultado menor. Lo mismo es en la planificación virtual que podemos ver. Aquí podemos ver en una vista oclusal cómo se vestibularizan estos incisivos, se abren espacios para que puedan rotacionar y corregir el apiñamiento de este caso. Al vestibularizar esos incisivos para corregir el apiñamiento, se puede ver que me ayuda una rotación en la corrección de la curva de SPI y al final se hace la intrusión para corregir esa curva y tener una arcada planificada, plana. Lo mismo se puede observar abajo, al mismo tiempo que se vestibularizan las piezas dentales, se corrige el apiñamiento con el mismo concepto mostrado anteriormente, con el coeficiente de colisión cero, cuando queremos previsibilidad para no utilizar IPRs y podemos ver que al finalizar esa retracción, el arco no queda plano en la planificación virtual. Se parece a la curva reversa, pero acá es un poco más severo, más acentuado, pero la idea es la misma. Al comparar la planificación virtual, lo que se ve es la fuerza que estamos aplicando en la boca del paciente, todo queda un poco más simple y más fácil de entender y secuenciar al planificar virtualmente y conversarlo con los técnicos. Al iniciar el tratamiento de este paciente, generalmente coloco los ataches, doy seguimiento a estos pacientes mensalmente al inicio, de forma a cada mes, para ver si los está utilizando de manera correcta, los alineadores, si no tuvo ningún problema de adaptación, si el paciente se está adaptando bien. Mi protocolo de uso de los alineadores, que aún no mencioné, es estándar, entonces todos los alineadores les solicito que lo usen por 10 días, al utilizar por 22 horas al día, y si opta por utilizar menos horas, tiene que usarlo por más días. Em, los pacientes inician el tratamiento y podemos ver que al alcanzar el alineador 18, aquí no tengo la foto crucial que me gustaría mostrar, pero ya se puede ver la corrección del apiñamiento. Ya se ve la corrección del apiñamiento, se ve que ya fue realizada, ya tenemos una pequeña corrección de la curva de SPI y al corregir la curva inferior, también se corrigen las inclinaciones de los incisivos superiores, que es muy importante para corregir y dar espacio en la región anterior. En esta radiografía era para seguir este segundo premolar, ya viene apareciendo en el plano oclusal, se va abriendo espacio para que esta pieza dental se aproxime. Y en este primero kit de alineadores, como el canino y el premolar que les estoy mostrando, el canino empezó a desarrollarse con el alineador 23 y al empezar a irromper tuvo una pequeña inadaptación, lo que recurrió un refinamiento, tuve que hacerle un escáner al paciente, no cambió la planificación, pero fue incluido este canino en la mecánica para no tener problemas en el futuro.
Aquí podemos ver a la paciente con el alineador 21 cuando optamos por hacer un escáner para el refinamiento. Pueden ver que a este paciente le estábamos abriendo espacio en la región del segundo premolar, estaba utilizando elásticos, hubo una sobrecorrección, como mostré en el caso anterior, pero no es algo que me preocupa, pues en una mala oclusión de clase 2 eso recae, eso vuelve. Y en el alineador 21 ya vemos los incisivos inferiores ya completamente alineados, lo que es muy positivo. En la arcada superior también se puede observar algunas pequeñas rotaciones ya corregidas. Se abre espacio para el segundo premolar y pueden ver una comparación del inicio hasta esta mitad del primer kit de alineadores. Solo al corregir las rotaciones, al vestibularizar los dientes para corregir estas rotaciones, parte de esta característica de la mala oclusión de la mordida profunda ya mejora. Se puede observar en la foto frontal y en las fotos de oclusión de la arcada inferior se puede observar el alineamiento perfecto de incisivos y caninos, lo que es muy positivo. Pueden ver la sonrisa del paciente, la estética de su sonrisa ya está mejor. Es una fase en que el paciente ya estaba muy contento con los resultados, esperando la llegada del segundo premolar, pero ya estaba bien. En el inicio teníamos una mordida profunda y al sobrecorregir se cuenta con la intrusión de los incisivos para corregir ese apiñamiento y se logra un resultado muy positivo, aunque aún queda por mejorar. En el segundo kit de alineadores seguimos corrigiendo la curva de SPI, se sigue logrando, obteniendo espacios para el premolar que está por llegar, posicionando mejor los caninos, principalmente del lado izquierdo, que llegó un poco después, que incluso fue lo que requirió un refinamiento en ese momento y se puede ver la arcada inferior cómo se logra la corrección de la curva de SPI y sobrecorrigiendo para obtener un resultado ideal. Entonces, sobrecorregimos para lograr lo que queremos. Aquí fue instalado el refinamiento en este paciente. Yo creo que en la próxima hay una comparación, pero aquí es cuando íbamos a instalar el refinamiento. Pueden notar que del escaneamiento, del escáner, que son las tres fotos de arriba, donde se puede observar, donde se logró, donde se hizo el escáner, aún utilizaba un elástico y vemos una sobrecorrección debido a la abertura de espacios para el segundo premolar y al remover este elástico y que pasa a esperar por los nuevos alineadores, retiro el elástico completamente, se puede ver que la mala oclusión retrocede a una clase 1 y es algo que no me preocupa. Estamos acompañando y dando seguimiento al paciente con el alineador 10. Ya llegan las piezas dentales a la posición ideal, el alineamiento dental permanece, el segundo premolar ya aparece a la medida que le damos espacio, sin, sin necesidad de ninguna otra intervención, además de la abertura de espacios. Esta es una tecnología muy interesante. Podemos ver que el diente encaja perfectamente y en el alineador 18 ya se puede ver que se logró una corrección muy efectiva y previsible de esa mordida profunda. Podemos ver que tenemos un espacio de aproximadamente 2 milímetros que buscamos ser ideal. Y este tratamiento con estas características lo consideramos muy efectivo, con mucho suceso.
utilizando dándoles espacio a estas piezas dentales y entonces corrigiendo los apiñamientos. Pues también se puede ver cómo estaba en la boca del paciente al final de esta segunda fase con el refinamiento y cómo era en mi planificación. En la planificación había una sobrecorrección para obtener lo que se esperaba. Es muy interesante hacer esa asociación y esa relación con la ortodoncia fija. Tenemos una pregunta a respecto de este caso, doctora. La doctora Darlene, buenas noches. ¿Usted utilizó ByteREMS en ese caso? ¿Solicitó protocolo Frog? Yo no utilizo el protocolo Frog y tampoco utilicé ByteREMS. Generalmente los utilizo cuando quiero hacer una corrección de la curva de ISP que permita la extrusión de los premolares. Cuando tengo un paciente muy braquiofacial, que no era el caso de él, entonces no lo utilicé. Hago la intrusión de todos los dientes de manera unificada. ¿Ok? Gracias. Si no quedó claro, también me pueden volver a preguntar. En este momento, entonces, concluimos el refinamiento con esa segunda etapa, ese segundo kit de alineadores. Se puede ver una sonrisa mucho más bonita, que retiramos la principal queja del paciente, corregimos el apiñamiento, la mordida y no tenemos más la guía de los caninos. Entonces voy para un tercer conjunto de alineadores que incluso los instalamos esta semana. Me gustaría mostrárselos a la brevedad, pero para concluir algunos puntos de refinamiento del caso. Lo que quise traer sobre la curva de SPI era utilizar los conceptos que ya tenemos muy establecidos, que utilizamos en la ortodoncia fija, la corrección de esas características de una mala oclusión, que es trabajar con los hilos de acero, con las curvas reversas, en que tenemos mordidas muy profundas y trabajamos con hilos muy gruesos y las hacemos un poco más suaves o es lo que nos gusta traer para la planificación virtual. Va a seguir la severidad de esa mordida profunda que se presente, depender del caso. Es muy importante considerar la sobrecorrección, ya sea del movimiento de intrusión como de vestibularización. Cuando tenemos intrusión, tenemos vestibularización. Siempre siempre conjunto y hay que tratar estos movimientos de manera conjunta en la planificación virtual. Para finalizar esta segunda parte de la charla, me gustaría hablar sobre la tercera, pero no menos importante, idea para los cierres de espacio cuando hablamos de un diastema, una retracción anterior, un paciente de clase 2, al hacer una distalización secuenciada, es el caso incluso que les voy a presentar. Básicamente, pueden ver que los conceptos se repiten, lo que pueden ver en mi pantalla sobre los movimientos de intrusión y vestibularización. Al hacer cierres de espacios, si tenemos un espacio vertical con espacio para el cierre, al intentar cerrar ese espacio, los incisivos van a topar. Al cerrar el espacio de arriba con una retracción y tengo un espacio vertical positivo, al hacer esa retracción, es como consecuencia de la retracción, voy a tener una extrusión y ahí voy a tener un tope prematuro de los incisivos. Y en ese momento tendré una mordida abierta posterior, lo que estaría mal. Una mordida abierta posterior tienes en la verdad un tope de incisivos que genera esta mordida. Al saber esto, necesitamos, al saber lo que va a pasar, tenemos que evitar que ocurra.
y entonces tenemos la necesidad de sobrecorregir. Al abrir espacio, quiero vestibularizar para hacer una retracción y tener una extrusión y una retroinclinación de los incisivos que no traiga problemas en el futuro. Para cerrar espacio y vestibularización, llevar la mordida de este paciente a depender del espacio que se tenga para cerrar o de tope, luego hacer la retracción anterior y evitar el tope prematuro y el concepto que aprendemos en la ortodoncia fija. Este es un caso de ortodoncia fija y se pueden ver que hay espacios para cerrar y al cerrar estos espacios con la ortodoncia fija, los incisivos están de tope, casi abriendo la mordida de este paciente y entonces venimos con esa retracción, este cierre de espacios para que al cerrar este espacio se nota la extrusión de los incisivos y en ese momento alcanzamos lo que queremos en el resultado final del tratamiento. Tal como el concepto muy establecido en la ortodoncia fija, lo traemos para la planificación virtual con alineadores. Para mostrar esta característica y este movimiento que tenemos que producir en la planificación virtual para poder prever y tener previsibilidad de los movimientos de un cierre de espacios, les traje el caso de una paciente con una maloclusión de clase 2. Su gran queja era que ya había realizado dos tratamientos de ortodoncia con aparatos fijos, ninguno de los dos los había concluido por diversos motivos y quejas y le molestaba esto. Era una paciente que incluso es una colega de profesión, ella también es odontóloga y otra característica que le molestaba en su sonrisa era la exposición de los incisivos superiores al sonreír. Los incisivos superiores eran extruidos, lo que generaba una pequeña mordida profunda a pesar de leve. Y podemos ver que del lado derecho como del lado izquierdo tenemos una media clase 2. Y me dijo, me gustaría tratarme con alineadores. ¿Se puede? Sí. Y entonces lo que hicimos, podemos notar que a pesar de tener una clase 2, ella no tenía una sobremordida positiva. Tenía, la verdad, la extrusión de los incisivos que buscaban contacto. Incluso después de los tratamientos, a pesar de la oclusión de clase 2. Aquí se puede ver el rostro de la paciente, se puede ver la exposición excesiva de los incisivos superiores, lo que le molestaba, y la porción de encía que también se aparecía al sonreír. Y en el caso de esta paciente, una mala oclusión de clase 2, optamos por tratarla con una distalización de los dientes superiores. Planificamos la distalización. Ahora sí, el video, la distalización en 50%, el segundo molar, 50% el segundo molar, toda la región posterior para entonces después hacer esta retracción anterior cerrando los espacios entre caninos y premolares. Voy a retroceder el video para que puedan observar que en este momento en que estoy finalizando la distalización de los premolares antes de iniciar la retracción anterior, pueden ver que antes de iniciar la retracción anterior necesito estar con los incisivos vestibularizados e intruidos para al hacer la retracción no tener un abolamiento del arco. Esto es muy importante cuando tenemos espacios por cerrar. En nuestra planificación virtual, esta paciente va a terminar con los incisivos sin este espacio. En la boca esto no va a pasar. Al hacer la retracción, estos incisivos van a extruir y se van a retroinclinar. Entonces hacemos esta sobrecorrección.
Aquí se puede ver la planificación frontal. Desde el principio, al hacer la corrección de las distalizaciones, ya se van instruyendo estos incisivos. Al empezar la retracción, voy a tener una mordida abierta para poder hacer esta retracción sin tener un problemas con el arco. Esta paciente, al llegar y hablar sobre su tratamiento, yo le coloqué que podríamos trabajarlo con elásticos. Generalmente los mini implantes son el miedo de todos. Em, Utilizamos un anclaje esquelético, un anclaje óseo. Hacemos estas radiografías para ver si hay espacio para estos mini tornillos. Me gusta trabajar con mini tornillos en relación a la fuerza de estos estros radiculares, que me prefiero hacerlo sola. Me gusta mucho trabajar con mini tornillos. Hay que reposicionarlos, sí, pero se logra conducir los casos también de esta manera. Entonces pueden ver que aquí iniciamos la distalización secuencial del caso de los segundos molares y los primeros molares ya estaban con su distalización. El mini tornillo, debido al espacio disponible que podemos ver en la radiografía, lo puse entre el premolar más cerca de la raíz del premolar para poder lograr esta disalización, y se amarra este mini tornillo en el canino, y esto sirve de anclaje en el canino hasta el momento en que el canino se empieza a mover. Cuando empieza a mover el canino, es necesario cambiar este anclaje. Empezamos a hacer de esta manera. Se puede ver que al distalizar los dientes posteriores se ve una sobremordida que empieza a aparecer porque estoy corrigiendo estos incisivos, los estoy retrayendo y se están vestibularizando para corregir la mordida de esta paciente. También se ve que al hacer la distalización secuencial de 50%, al finalizar el movimiento de los molares superiores, voy a reinstalar estos mini implantes porque necesito dejarlos lo más cerca posible de la raíz mesial del primer molar. Quedaría muy distalizado. Lo instalo más cerca a la raíz mesial y hago este amarre en los caninos nuevamente para hacer la retracción de los premolares. Pueden ver que aquí ya nos encontramos en la fase de la distalización de los premolares. Esta sobremordida se vuelve cada vez mayor porque estamos intruyendo y vestibularizando al mismo tiempo, lo que es completamente normal y esperado. Y vamos preparando la arcada superior para poder lograr la retracción, cerrar estos espacios entre canino y premolar. A la vez que los caninos van a empezar estos movimientos, ya que a partir del alineador 17 vamos a cambiar nuestro anclaje. El mini tornillo sigue en su misma posición en el primer molar y el segundo premolar, permanece en el mismo local. Lo que vamos a hacer es retirar el anclaje de los caninos que se van a empezar a mover, ya no van a poder servir de anclaje, y los cambiamos al primero premolar sin que esté pegado al molar. Por eso es necesario planificar de manera virtual para que no se topen, para que el movimiento de esta pieza dental pueda finalizar y mover el anclaje al segundo premolar para mantener ese anclaje hasta el cierre de todos los espacios necesarios. Aquí se puede ver que cambiamos nuestro punto de anclaje. En este caso, utilicé un botón que tiene estos dos enganches, que es muy interesante, pero también exige un poco de delicadeza, no del paciente, nunca se ha soltado. Es muy difícil
manosear, hay que conducirlo con mucha delicadeza para tener el anclaje de manera horizontal y no vertical para evitar posibles angulaciones del segundo premolar a lo largo del término de esta distalización. Es muy interesante. Por fin vamos distalizando hasta que el primer premolar también tope en el segundo premolar y en este momento se inicia la retracción anterior. Pueden ver que al iniciar esta retracción anterior, pueden compararlo con la planificación virtual y la realidad del paciente. Por menor que sea, aún se encontraba. En nuestra planificación se veía abierta y era necesario corregir para obtener el resultado esperado. Para finalizar, en el alineador 32 se hizo el cierre de espacios, se encajó ya en clase 1 esta paciente y se puede ver que a pesar de un traspase pequeño, vertical, obtuvimos esta retracción y es muy importante pensar en lo que puede suceder para evitarlo. Se puede ver el inicio y el final de esta paciente saliendo de una clase 2 para la clase 1, fue tratado con distalización y lo que quería mostrar era la instrucción de los incisivos que, que fue debida a una mala oclusión de clase 2, se sobrecorrige primero para después este traspase vertical que queremos con la retracción. Este caso también tiene algunas características que aún se pueden mejorar. Incluso vamos a empezar con un refinamiento en esta paciente para mejorar la posición de los premolares, cambiar el guía de los caninos, la guía anterior. Y lo que quería comentar con este caso es traer este concepto de cosas que ya conocemos, sabemos que van a pasar, que ya vimos ocurrir con la ortodoncia fija, podemos prevenir que esto ocurra con los alineadores. Entonces es importante recordar que durante nuestra planificación, no siempre lo que vemos es efectivamente lo que va a resultar en la realidad, son las fuerzas que vamos a aplicar en este paciente. Entonces, con retracción anterior, al cierre de espacios, sobre corregir las vestibularizaciones con intrusiones, abrir la mordida dependiendo de la cantidad de espacio que se necesite cerrar y después hacer una retracción esperando una retroinclinación de los incisivos. Es muy importante hacer esta sobrecorrección para evitar el problema con el arco, el tope de incisivos prematura y todas las consecuencias de este tope prematuro. Por fin, traje otras tres ideas que ustedes pueden aplicar en sus clínicas. Les puedo garantizar que la previsibilidad de los movimientos será mucho mayor. En algún momento, otro va a haber necesidad de refinamientos, es muy común, es esperado, pero lo que quería ponerles es que comparando las mecánicas de la ortodoncia fija y de los alineadores, es que los baretos pueden ser distintos, pero los objetivos y los resultados siempre deben ser los mismos. La movimentación de las piezas dentales ocurre de la misma manera, entonces podemos asociar esos conceptos. La planificación virtual significa la fuerza que vamos a aplicar. Y entonces se pueden anticipar estos movimientos indeseados que pueden ocurrir. Entonces, al hacer un cierre de espacio con que sucedió en casos con ortodoncia fija y trabajar con estas curvas reversas y acentuadas, puedes trabajar de la misma manera con alineadores y la previsibilidad va a ser mayor. Para concluir, me gustaría decirles, no sé si ya todos son credenciados en Angel, pero mi credenciamiento va a ocurrir online en 16 y 17 de marzo. Será un gusto tenerlos con nosotros y que estén atentos porque muy en breve, después de mi de credenciarme,
y tener el Club Angel conmigo y tendremos grupos y webinars, tendremos muchas charlas y les dejo ya esta invitación para ambos eventos. Muchas gracias por su atención. Estoy a disposición para sanar dudas, ya sea por aquí o por mis redes sociales. En este QR code pueden seguir lo que yo comparto por Instagram de mi día a día clínico y muchas gracias por toda la presencia y atención de ustedes. Para concluir, tuvimos una pregunta, doctora, de la doctora Cristiani. Escribo para el técnico instruir para corregir la curva yo solo escribiría intrusión de los incisivos inferiores. Generalmente, al ya solicitar la corrección de curva de SPI, después yo misma intruyo y inclino en el 3D. La verdad yo misma hago esa parte. Al mismo tiempo en que hago la corrección de intrusión, también hago la sobrecorrección de los incisivos. Es el momento de, al intruirlos, se van a vestibularizar. Entonces, planificar solo un movimiento no va a solucionar. Pero se puede pedir al técnico también que junto con esa intrusión también haga la vestibularización de esos incisivos. Están todos agradecidos por la charla. Muy contenta, muchas gracias. Si tienen más dudas, pueden enviarnos por el chat. Agradecer la presencia de la doctora. Fue excelente su charla. Muchas gracias por la exposición. Fue excelente. Están todos muy agradecidos. Cuando vamos finalizando, voy a colocar mi pantalla para hacer algunos comentarios. Me gustaría invitarlos para que será en este sitio web. Ahí pueden obtener todas las fechas de acreditación, todas las charlas, todas las fechas para acreditación que pueden obtener todos los detalles en este sitio web. Además de las fechas de acreditación, también pueden encontrar informaciones de valores y nuestros principales eventos. Nuestro próximo evento, el próximo Web Hour es el próximo miércoles a las 19 horas con la doctora Marilia Araújo. Les dejo desde ya la invitación. También es por el sitio web Ort Education. Les dejo esta invitación para la próxima semana. El Angel and Beyond, cuya segunda edición va a ocurrir en mayo, de 13 a 15 de mayo. Ya tenemos a los panelistas confirmados. Será un evento científico y también para network, para intercambios en el Gran Hotel San Pedro en Aguas de San Pedro, Sao Paulo. Estamos con las inscripciones abiertas, se pueden realizar por el sitio web. En octubre también tendremos de 19 a 23 de octubre el China Experience. También tuvimos el año pasado con una programación muy rica en China y les dejo entonces también esta invitación. Es imperdible. Yo estuve el año pasado y fue excelente. Una experiencia única. Se los recomiendo. Hay mucho conocimiento, un paisaje maravilloso, muchas programaciones, muchas actividades. Estuvo muy, muy bien para distraerse y para aprender. Es perfecto. Tenemos una pregunta de la doctora Karina. ¿El término coeficiente de colisión cero se entiende por los técnicos o debo?
describirles las etapas. No, si ellos entienden, se lo puedes decir que van a entender. Creo que estuvo todo bien. Muchas gracias nuevamente por la presencia. Gracias a todos los doctores. Como fue dicho, es muy difícil parar al fin del día. Entonces, muchas gracias por la presencia. Estaremos aquí con el soporte. Si tienen dudas, también nos pueden enviar. Algún caso que quieran enviarnos, estamos a disposición. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos. Hasta la próxima.